sobre los contenidos mínimos o que son expuestas como leyes de contenido mínimo, en el marco de que tanto las provincias tienen la capacidad de ampliarlas, ¿sí? No limitarlas, sino ampliar. Respecto a esto, vimos que había una evolución que generalmente se daba más o menos en cuatro etapas. Una primera etapa bastante estática, que hablamos allá de los albores de nuestro siglo pasado, en donde se constituyeron todo lo que era la parte del código de minas, el uso de los suelos y todo lo que tenía que ver con la adquisición del dominio sobre estas minas y demás. Una segunda etapa, ya podemos ver un poco más dinámica, pero mucho tiempo después, que habla justamente de todo lo que es la conferencia de Estocolmo, la declaración de Río, ¿sí? En donde los países se ponen de acuerdo en hacer una declaración conjunta sobre el problema ambiental que se venía viendo, que se venía gestando. Ah, Eh, sí, que siga la fiesta y empezó mucho esto. epa, que siga la fiesta, hablé de Río y dijo que siga la fiesta. Bueno, seguimos. Entonces, esa es la segunda etapa. Ya hablamos de una tercera etapa cuando hacíamos referencia a la inclusión de este artículo 41 en la constitucionalización del mismo, con su incorporación a la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan la importancia del artículo 41 y que yo les había dicho que lo subrayan y que lo tengan como material de estudio porque hay una pregunta del examen que es justamente sobre este artículo 41? ¿Está? Bien. Pasaron prácticamente 8 años hasta que las provincias, obviamente, son las primeras encargadas de recepcionar estos tratados de origen internacional, de agregarlos a su ordenamiento jurídico. Y recién, 8 años después, encontramos nosotros esta ley de presupuestos mínimos, que es la que está colgada en el aula virtual, ¿sí? Y que justamente habla de esa protección al ambiente y todo lo necesario para llegar a esa protección. ¿Quiénes son, por ejemplo, los juzgados intervinientes que pertenecen, yo les había dicho, a los juzgados de primera instancia, a los juzgados locales, básicamente, porque la ley entiende que son los juzgados que están más cerca del problema, por lo tanto se le da una atribución específica a ellos, ¿sí? Siempre y cuando el daño ambiental no sea ocasionado a dos o más provincias. Ahí en este caso sí, estamos hablando del fuero federal. Hasta acá fuimos viendo entonces cómo se va amoldando, cómo se va tratando de recepcionar todo este tema del impacto ambiental en nuestra legislación, ¿sí? Y llegamos en la clase anterior con todo lo que era este principio precautorio como base, ¿sí? Como con el silogismo este de que no hay mejor reparación, ¿sí? Que evitar el daño. ¿Está? Siempre tengan en cuenta que en este tratar de evitar el daño, se pueden producir daños y es por eso que este concepto del principio precautorio es bastante amplio. Básicamente, ¿por qué? Porque involucra la necesidad del bienestar. ¿Qué entendemos por bienestar? Y básicamente la posibilidad de mayores y mejores bienes. Y cuando tenemos mayores y mejores bienes, necesariamente producimos algún tipo de residuo. ¿Está? Eh, todo este tema de los residuos que vamos produciendo, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada? La cantidad de residuos que hacemos como familia, como persona, ¿sí? Cómo se tratan esos residuos, ustedes lo habían expuesto acá, dónde se van tirando, cómo se va planificando, ¿sí? Es toda una cuestión que tendría que ser al individuo como una persona consciente del daño que está provocando y además hacer responsable también a los distintos gobiernos en sus distintos planos jurisdiccionales respecto a la responsabilidad. ¿Está? Respecto a esto, ¿hay alguna consulta respecto a todo lo que es la evolución del derecho ambiental? ¿No? Buenísimo. Bien. Continuamos entonces nosotros ahora hago mención básicamente una cosa importante
que es básicamente que el que es el promotor de una actividad potencialmente dañosa es el que debe probar la inexistencia del daño. ¿Qué significa básicamente esto? Que se invierte la carga probatoria. O sea, ya no hay que probar el daño, sino el que va a realizar la actividad es quien debe demostrar que no hay amenaza o peligro de daño ambiental. ¿Sí? Eso sería lo fundamental. Por eso es que están tan vigentes o tan de moda todo lo que es el estudio o los estudios de impacto ambiental que se van llevando a cabo. ¿Y para qué nos sirve este tema de unirnos al resto del mundo en todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental? Obviamente que estamos en un contexto bastante beligerante a nivel mundial, ¿sí? Y que esto trastoca un poco todo lo que son esta identidad o esta intención que tiene el mundo de volcarse hacia una protección ambiental. Como ustedes saben, estos conflictos bélicos que hay en todo lo que es la zona de Ucrania, todo lo que es Israel, Medio Oriente, son problemas que obviamente atacan también a lo que es el daño ambiental que se pueda producir. Más que nada, las prioridades que se tienen. Pero igualmente nosotros tenemos que identificarlos, tenemos que tratar de visualizarlos y tenemos que entender por lo menos cómo funciona. ¿Está? ¿Hasta acá bien? ¿Todo tranquilo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Súper. profe. Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora, no sé si ustedes llegaron a ver en lo que es el aula virtual, yo coloqué una nueva parte, un nuevo sector, que es básicamente lo que vamos a tratar hoy o vamos a tratar de ir viendo hoy. ¿Llegaron a ver el aula virtual? No. No, yo no tuve la oportunidad, profe. Bien, igualmente todavía no hay ni una actividad, recién mañana voy a colocar la actividad. La actividad también tiene como fin, tiene o busca en principio tratar de ubicarlos a ustedes en el contexto en el que estamos, más o menos para ir definiendo en qué contexto estamos y en qué temas vamos a tratar. Básicamente, todo lo que tiene que ver con una parte muy importante de su futura labor como martilleros públicos, que es todo lo que hace referencia a los alquileres. ¿Está? Es una beta, es un sector en el cual ustedes seguramente van a tratar de ingresar y van a tratar de hacerse fuertes ahí. Y por eso es que en esta materia también la incluimos y vamos a tratar de desarrollarla un poco por lo menos o hasta donde llegue. ¿Qué conocen ustedes respecto a la ley de alquileres vigente? ¿Hay una ley de alquileres vigente o no? Sí. Ni. Bien, solamente para ponerlos en contexto. NU, profesor. Muy bien. Para ponerlos en contexto, nosotros a partir del año 2020 sí, se crea una ley por el Congreso de la Nación que establece con esta denominación ley de alquileres. ¿Sí? Ustedes van a ver en el aula virtual que está la ley de alquileres. Y es más, en mi última clase del año pasado respecto a la ley de alquileres, la desarrollamos a la ley de alquileres. Posteriormente a eso que hubo un cambio de gobierno, un cambio de metodología y esa ley de alquileres quedó derogada. ¿Sí? Pero ustedes saben que acá en la Argentina todo depende. ¿Sí? Y estamos en un contexto en el cual, permiso, voy a buscar mi mate. Estamos en un contexto en el cual esta ley de alquileres depende o se deroga parcialmente y depende de algo para estar vigente o no. ¿Qué quiero o qué quiero expresar con esto? Básicamente que hoy por hoy, si nos preguntamos, ¿hay una ley de alquileres vigente? Tenemos que decir que no. Que no, en este momento no hay ninguna porque está la que estaba está derogada y la del DNU está en tratamiento. O sea, también creo que la derogaron ahora. Bueno, es así, más o menos para que lo entiendan. Hay muchos que son abogados, no, esto no hace falta que les explique, pero hay otros alumnos que por ahí no lo entienden. Las leyes, ¿sí? En principio pueden ser derogadas y de hecho esta lo fue en base a un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí?
por cuestiones más que nada de procedimiento, ese decreto de necesidad de urgencia está vigente, deroga la, pero ese decreto de necesidad de urgencia en su procedimiento debe ser confirmado por el Congreso. ¿Está? Bien, a partir de ahí nosotros tenemos una ley que estaba vigente hasta el 28 de diciembre del año pasado. A partir de ahí entró en vigencia este nuevo decreto de necesidad de urgencia que la derogó, y ya desde el lado de senadores hay una sesión que se llevó a cabo, ¿se acuerdan? Allá por el mes de marzo, ¿sí? En donde en principio se intentó dejar sin efecto ese decreto, ¿sí? O sea que tiene media sanción cortarle los efectos a ese decreto. Y ese decreto, esa sesión, pasa ahora a la Cámara de Diputados, que también debe hacerlo. Con lo cual, hasta que la Cámara de Diputados no sesione y no le reste efectos a este decreto, el decreto sigue vigente. ¿Está? Con lo cual, ¿qué es lo que puede pasar? Si la Cámara de Diputados sesiona y le resta efectos al decreto, nuevamente lo que va a estar vigente es la ley de alquileres. De lo contrario, si no se sesiona o si por el contrario es aceptado ese decreto, obviamente la ley de alquileres va a seguir derogada. En ese contexto estamos. O sea que, en principio, yo no les puedo preanunciar o no les puedo decir qué es lo que va a pasar. Pero en principio estamos con una ley derogada y un decreto, vamos a ponerlo en términos generales, tambaleando. Sería, profesor, que entonces tenemos que esperar qué pasa y sobre eso estudiamos. No, Dice, es que en realidad no tenemos tiempo para esperar de que pase y después lo estudiamos. Nosotros tenemos que conocer, yo no voy a pretender que ustedes se conozcan toda la ley de alquileres derogada provisoriamente, vamos a llamarlo, ¿sí? Pero que sí, por lo menos que estén informados de qué trataba y qué es lo que se modificó ahora o qué es lo que cambió ahora. porque el anterior creo que era hasta 3 años, profesor. Claro, hay muchas cuestiones que cambiaron. Y Entonces, yo les propongo esto. Vamos a hacer en un primer momento como un pequeño análisis de lo que tocaba la ley de alquileres derogada y después lo contrastamos con lo que está vigente hoy en día. Entonces, ustedes van a tener, ya tienen a disposición en el aula virtual la ley de alquileres y los que reemplazan esa ley. Sí, profe. ¿Está? Entonces, vemos las dos partes. Ustedes ya tienen un somero conocimiento de cómo pueden llegar a asimilarlo, pase lo que pase, y como que están preparados para cualquier eventualidad. ¿Se entiende? Súper. Bien, comencemos haciendo un pequeño, ¿sí?, análisis de lo que es un contrato de alquiler. Cuando nosotros hacemos un contrato de alquiler, básicamente, antes de esta ley de alquileres, regía un principio que era el principio de autonomía de la voluntad. ¿Sí? Es un principio que está inserto en la sociedad, que tiene tensiones, ¿sí?, pujas de poder entre la oferta y la demanda. Generalmente el que tiene más poder en esta parte de la relación laboral es el que ofrece la propiedad, y tiene menos fuerza, podemos llegar a decir, el que quiere alquilar la propiedad. Estamos hablando de contratos de alquiler puramente dichos, ¿sí? La ley de alquileres, que surge en el año 2020, en principio trató de cubrir justamente todo lo que hace a esta diferencia en cuanto al inquilino y al locador, y trató de suplir esa diferencia, trató de limar asperezas, trató de traer transparencia,
¿sí? O por lo menos intentó. Quiso beneficiar a los inquilinos justamente cuando fue la pandemia, ¿sí? Con los congelamientos, pero obviamente que no lo logró a ratos. Es como que frenó un poco todo lo que eran las subas, pero en principio eso también después perjudicó al inquilino y al resto de los inquilinos. Ahora les explico por qué. Básicamente, antes de la incorporación de esta ley, un contrato de alquiler que se fijaban entre las dos partes, inquilino, propietario, propietario-inquilino, tenía un incremento de entre un 20 o un 30% anual. ¿Y qué se exigía básicamente? Que tanto el propietario trataba de cuidar a su inquilino bueno, ¿estaba? Trataba de contenerlo, trataba de alguna forma, voy a usar una palabra por ahí no tan jurídica, trataba de mimarlo un poco para que el inquilino se sienta bien, no se quiera ir, acepte las condiciones que le imponían, ¿sí? Para tener un contrato de alquiler tranquilo. ¿Está? A partir de ahí sale la ley de alquileres, que no veía con buenos ojos toda este principio de autonomía de la voluntad, ¿sí? Y en vez de aumentar entre un 25 o un 30%, fijó o hizo una tasación de cuánto iban a ser. En principio, lo que dijiste vos, Armando, en cuanto a la duración del contrato, le sacó a las partes la posibilidad de establecer cuánto iban a durar los contratos, y otra cosa que les sacó es la posibilidad de negociar cuánto iban a aumentar los contratos. Doctor, igual me parece importante hacer la distinción que todo eso es en cuanto a la locación de vivienda, porque en cuanto a la locación comercial, la ley fijaba otros parámetros. Otros parámetros, siempre y cuando hablemos únicamente de los incrementos que podían llegar a sufrir y el tiempo. En El cuanto a la tiempo, duración, no. la duración era de por lo menos un año. En los contratos, en realidad, en los contratos comerciales, según la ley anterior, Según la ley son no, eran tres el mínimo. 3, sí, perdón, la anterior. La ley derogada establecía mínimo Sí, para cualquier tipo de locación. Lo que ¿Para la sí es locación cierto, comercial, profe, o para la locación para de todas, vivienda? para todas. Ah, esa fue una de las modificaciones que sufrió. Exactamente. Sí. Entonces sí, lo que tenían la posibilidad en las locaciones comerciales, por ejemplo, el alquiler a una oficina, es básicamente la posibilidad de, establecer los incrementos que se podían dar, que no eran anuales como en la parte de vivienda, como dice Agustina, eso sí. Entonces, para aclarar, en los contratos de vivienda, en los contratos en general, se estableció el periodo mínimo de duración de 3 años. ¿Sí? Se establecieron también unas cuestiones bastante ilógicas. Por ejemplo, que los contratos de locación podrían durar 50 años. Imagínense, nosotros acá queremos hacer los contratos lo más chicos posible y esta ley trajo la posibilidad de hacerlo por 50 años. ¿Quién va a alquilar por 50 años? ¿O 30 años? Nadie. Y todo esto lo que hizo fue básicamente, ¿sí? Y el porcentaje se daba anual ahí, en ese caso, de 3 años, Claro, para vivienda sí, para, estaba fijado, estaba tasado. Básicamente había una posibilidad de aumento pero anual, solamente anual. O anual. sea, Claro. después de transcurrido un año, vos podías incrementar el monto del alquiler. Sí, pero En también base a los índices. pero también un año ese profesor, Sí, a la vez que da el porcentaje anual. claro, ¿Me permite hacer una acotación, profe? sí, Las empresas, yo mucho tiempo, las inmobiliarias, mucho tiempo alquilé en Córdoba. sí. ¿Qué pasaba? Como estaba prohibida la indexación, ¿qué es Ujú. lo que hacían? El contrato de alquiler con destino de vivienda antes se alquilaba para 2 o 3 años. ¿Qué es lo que hacían? Te prorrateaban
el monto total, porque uno de los elementos esenciales del contrato de locación es el precio. Tiene que estar sí o sí para la validez, determinado para la validez del contrato. Sí. Entonces, te hacían, por ejemplo, 10.000 pesos valía tu ¿Tu alquiler, alquiler? Ujú. 10.000 por 24 meses, que son 2 años. Entonces, de ese bueno, va a ser pagadero de esta forma. Y te lo iban dibujando a las actualizaciones. Eso ocurría. No sé si en Corrientes pasaba lo mismo. No, es que en todos lados, y inclusive se llega, a ver, lo importante en todo esto es que obviamente el mercado generalmente manda. ¿Qué pasó con esta ley de alquileres? Porque con todas estas desprolijidades, como mencionaba la compañía recién, estos cambios y estos vericuetos que se hacían, había del otro lado personas que querían alquilar y cada vez menos cantidad de viviendas disponibles para alquilar. Entonces, obviamente, esta puja, estas tensiones que se producían entre las partes, obligaba a la persona que quería alquilar a someterse a los pareceres del propietario. Entonces, esta ley lo que trató de hacer no lo logró. Y a partir de ahí vemos es que esta ley obligó también a las personas que estaban con una inversión en el rubro a no invertir en el rubro. Eso sí o sí impactó también en todo lo que es el rubro en el que ustedes van a ingresar. Y hoy por hoy también vemos una gran recuperación de ese rubro, justamente porque la gente se siente mucho más a gusto, vamos a decir, los propietarios se sienten mucho más a gusto con esta nueva reglamentación, que es la libertad de las formas, la libertad del contrato. Sí, los propietarios, pero los inquilinos no sé qué tan contentos quedamos con aumentos No, no, trimestrales y no. demás. Yo no creo que los inquilinos estén muy contentos. Pero sigamos analizando y vemos algunas de las propuestas que había. A partir del año 2020, entonces teníamos esa ley. Ni bien se sancionó esta ley, ya empezó a recibir críticas, ¿está? Y todos los partidos políticos, como ustedes saben en la Argentina, trataron de incorporar modificaciones. La mayoría de las propuestas de modificaciones que hubieron, ¿sí? Trataban básicamente dos cuestiones, ¿sí? El precio del alquiler, el fijar el precio del alquiler y el aumento que debería recibir. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, vemos que esta ley consigue algo inédito prácticamente de lo que suelen hacer las leyes. ¿Por qué lo llamo inédito y por qué esta ley es distinta al resto? Porque vieron que generalmente las leyes perjudican a una de las partes en beneficio de la otra o benefician a una de las partes en perjuicio de la otra. Eso es lo que generalmente hacen las leyes, ¿sí? Por una cuestión de decisión, ponemos un impuesto a determinado grupo de personas con el cual se beneficia otro grupo de personas. Bueno, esta ley hizo algo inédito. Perjudicó a las dos partes, tratando de proteger al inquilino como fue su espíritu, perjudicó a las dos partes. ¿De qué forma? Básicamente, los inquilinos no querían poner en alquiler sus propiedades, justamente porque entendían que el poner su propiedad en alquiler involucraba necesariamente una pérdida en el tiempo de lo que era su capacidad adquisitiva. Los Por otro locatarios. lado, perdón, no te escuché, ¿qué, Los Camila? locatarios. Claro, los locadores no querían poner Claro, sí, los la locadores, habitación. pero dije inquilino recién. Lo estaba No, bueno, no importa. A ver, los locadores, ¿sí? No quieren poner su propiedad con la vigencia de esta ley que fue derogada. ¿Por qué no querían poner? Justamente porque esta ley en principio trataba de beneficiar más con determinadas cuestiones al el inquilino. inquilino. ¿Está? Pero por otro lado, provocó también un daño en el inquilino porque al haber menos cantidad de propiedades en alquiler, hizo que
el costo de las mismas se incrementara. Y como esta ley tenía algunas cuestiones que también la vamos a ir viendo, vemos que, por ejemplo, para tirarle datos que se jugaban del año pasado, por ejemplo, en la zona, había un dato muy curioso que justamente hablaba de la zona de Bariloche. Vieron que nosotros ponemos, por ejemplo, en un buscador, si alguien quiere ir de vacaciones ahora en julio en Bariloche, ustedes ponen en el buscador, no sé, departamento en Bariloche y les sale una cierta cantidad de departamentos, ¿sí? ¿Cuántos departamentos estaban activos para ser alquilados a través de esta ley el año pasado, hasta pasado mitad de año? 15 departamentos de toda la masa locativa que tiene Bariloche. ¿Se entiende? Eh, Después, los aumentos que se iban dando anuales perjudicaban al inquilino y perjudicaban al propietario. Fíjense que estamos hablando en el año 2022, 2023, de una modificación, o sea, de un incremento del contrato de locación de forma anual de entre el 90 y el 110%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo venía pagando un alquiler de 100.000 pesos al año, ese alquiler se duplicaba prácticamente. ¿Tá? Entonces, nuevamente vemos como al que no le gustaba esto era el inquilino, pero tampoco le gustaba al propietario, porque el propietario veía cómo sus ingresos se diluían con la inflación. ¿Me siguen hasta acá? Por eso muchos propietarios sacaron su inmueble y ponían los alquileres temporarios, doctor. Muchos Exactamente, alquileres se fueron para ese rubro. exactamente. Y Consecuencia de eso. por eso también es que empezamos como buenos argentinos que somos a tratar de eludir la ley. Cuando la ley no es justa, y menos cuando en este caso como esta ley consigue algo que muy pocas leyes consiguen, que es perjudicar a las dos partes, las partes suelen evadir la ley y negociar por fuera de ella. Entonces encontramos, por ejemplo, que, como ustedes dicen, hubo un aumento de los alquileres temporarios. ¿Por qué hubo un aumento de los alquileres temporarios? Y básicamente porque este tipo de contratación en principio se podría hacer sin llegar a la firma de un contrato de locación, como es en este caso de 3 años, con lo que se debe pagar de tasas y de los cánones notariales. Pero además porque al realizar este tipo de alquileres temporarios nosotros podíamos percibir, ¿sí?, a través de las plataformas que todos conocemos, el alquiler en dólares, ¿está? Y además de muy rápida recepción. Nosotros tal vez en 4 o 5 días podíamos llegar a sacar el dinero necesario que hubiésemos sacado en un alquiler de este año en un mes. Entonces, el negocio se contrajo por todos lados y aumentó, en este caso, de los alquileres temporarios. ¿Se entiende? Ahí también está la Tampoco, habilidad del corredor, profesor. Ahí también está tam- la habilidad. Y tampoco también, le gustó a los locadores el tema de los honorarios, que se hizo la de pareja 50 y 50. tampoco. Antes se cobraba a Por, todo el inquilino. exactamente, también es eso. Y fíjense que antes, como decía la compañera, se cobraba a los inquilinos, solamente a los inquilinos era el que pagaba la escritura, pagaba el medio depósito, ¿sí? Y eso trajo aparejado, obviamente, eh, la, a ver, el desasosiego del propietario, que no le gustó esto, entre otras cosas, ¿sí? Lo importante es que básicamente con esta ley cae, ¿sí?, la oferta de todo lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario. Obviamente, si cae el rubro inmobiliario, encontramos que el trabajo en el que ustedes se van a insertar disminuyó. Ahora vemos un repunte de la actividad inmobiliaria. Eso está bueno, es un buen indicio. Básicamente, ¿por qué? Porque esto va a generar nuevamente
el andar de un negocio. Yo veía, tengo compañeros que se dedican al rubro inmobiliario y estaba completamente parado. Es más, la subsistencia se daba entre la compra y venta de propiedades, más que en los alquileres. ¿Está? Y muchas inmobiliarias, de acuerdo, como le digo, a lo argentino que somos, se reinventaban justamente para adecuarse a estos parámetros de los alquileres temporarios, y entonces se dedicaban a esto, al regenteo de alquileres temporarios. Eran los encargados de recibir a las personas extranjeras que venían a ocupar un departamento durante 5 días, el darle la atención necesaria, y justamente de esa forma iban subsistiendo a la Argentina. También no es menos cierto que esto provocó a lo largo de las provincias, también del norte como las nuestras, Corrientes, Misiones, Formosa, también el aumento de la falta de legalidad en los contratos. Yo, por ejemplo, tengo conocidos en la zona de Santo Tomé que hace rato que no hacen ningún tipo de alquiler. Tampoco alquilan a ciudadanos argentinos. Entonces, es una forma de cubrirse también. Y fíjense que, por ejemplo, Santo Tomé no tiene lugares para alquilar a los estudiantes, justamente porque el ingreso de personas extranjeras, en este caso brasileras, ocasionó este boom de los alquileres que se hace de forma, vamos a decirlo de forma regular, en negro, y la persona extranjera en principio no está interesada en la parte legal, porque si no le conviene directamente se retira, o sea, no es propensa a la litigiosidad. ¿Sí? Nosotros generalmente, como les debe pasar a ustedes, vamos a otro país y no queremos estar exigiendo el cumplimiento de la ley. Tratamos de andar tranquilos, nos cuidamos más, somos mucho más respetuosos de los semáforos. ¿Les pasa o no? Lo mismo con el tema de alquileres. ¿Tá? Básicamente, bueno, respetamos los semáforos en el extranjero justamente porque es muy difícil pagarlos también. Es cierto, somos hijos del rigor, pero nos pasa, ¿no es cierto? Y Y además, precio. sí. ¿Qué qué? Te cobra cualquier precio, si no, no te dejan salir en la aduana. Ahí está uno que conoce el tema. A mí también me pasó. Entonces, vamos a Brasil y todos andamos a 60, fiscalización, tranquilo. Acá nomás que le metemos y bueno, ya más o menos vamos conociendo dónde están los radares, entonces nos vamos cuidando un poco, pero si no, es distinto. Allá somos unos señoritos y nos portamos caballerosidadmente. Y acá no. Lo que pasa es que allá hay que pagar o pagar, no hay opción. Tenemos que ser caballeros y respetar la norma de tránsito. Allá, acá no sabemos. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la ley de alquileres. Obviamente, viene una persona, un extranjero, a la Argentina, necesita un lugar para alquilar y se somete a las decisiones de la persona que alquila. En este caso, fíjense, les cuento una infidencia. Esta persona que él abrió una cuenta en el país extranjero y estas personas directamente le depositaban en esa cuenta en el extranjero, que es Brasil, no es que Alemania. Y con eso se cubría justamente de la inflación. Entonces vemos como si la ley no es justa o los ciudadanos no la consideran justa, como el individuo trata de vulnerar la aplicación de esa ley y utiliza otros tipos de parámetros para el cumplimiento de las actividades que tiene. Es como las casas de cambio, las cuevas, ¿sí? Todos sabemos dónde se venden dólares. ¿Sí? Y no la compramos al dólar oficial, lo compramos al dólar blue. ¿Y qué es el dólar blue? Un dólar que está regulado por el mercado, pero que no es el oficial. Entonces, Marginal, sí, pues, marginal, sí. es el dólar marginal. Pero además, esta ley que fue derogada, algunos dan gracias, otros no, pero en principio fue derogada provisoriamente, vamos a decirlo para que quede claro, esta ley que fue derogada
provisoriamente por el momento, también incluía otra de las notas que trajo consigo mucho malestar en los propietarios, que era la necesidad de la registración. La ley de alquileres anterior obligaba a los propietarios, ¿sí?, a registrar la locación en la FIP. Y ustedes saben que para nosotros generalmente la FIP es como un cuco, no la queremos ni ver. ¿Sí? Tratamos siempre de esquivar a la FIP. Bueno, justamente, si nos pedían que registremos ese contrato en la FIP, ya que pensábamos nosotros, por algo será. Nuevamente, otro de los mecanismos necesarios para que la persona no realice contratos y se vaya al lado oscuro de la ley, por así decirlo. ¿A eso es lo que le llamaba profesor el blanqueamiento del contrato? Exactamente. Nosotros teníamos, no sé si lo hicieron alguna vez, uno ingresaba con su usuario, con su quill y con su clave fiscal y levantaba, ¿sí?, a través de fotos el documento que había firmado Antonio Escribano, para lo cual tenía cierta cantidad de días solamente para registrarlo. Y de no registrarlo, la FIP tenía la posibilidad de imponer sanciones. Profesor, en ese caso, cualquiera de los dos podían registrar o tenían o Claro, estaban es que obligados la obligación pesaba sobre el propietario, sobre el propietario. Está grave. pero cualquiera de los dos podían registrar la actividad. Es más, generalmente los inquilinos que lo registraban es justamente para valerse de los descuentos afines a los impuestos y todo lo que sea ingresos brutos y todo eso. ¿Sí? Entonces vemos que esta ley, en principio, trajo aparejado esos problemas. Fue pareja para los dos, los perjudicó a los dos de alguna u otra forma. Y de hecho lo vemos, porque ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo se produzca tanta oferta de alquileres y hasta tanto veníamos con una disminución constante? ¿Está? Y otra cosa que está pasando en la actualidad es que los alquileres en oferta comenzaron a bajar. Justamente porque como es la ley de la oferta y la demanda, ¿A dónde bajaron, profe? Cuéntame más si me voy yo también a alquilar ahí. no, aunque vos, sí, pero se bajaron y muchas veces si uno trata directamente con el propietario o se le solicita al propietario una merma, también lo hace justamente porque ya está decidido a tratar de alquilar en la vigencia por lo menos de este plazo que establece el DNU, que es mucho más favorable al propietario que la ley que está derogada provisionalmente. ¿Se entiende? ¿Y tiene un incremento cada 3 meses, profesor? Generalmente las partes están facultadas a establecer el incremento que quieran. Ah, Sí, pero ahí gracias. volvemos a lo que usted mismo dijo, no hay una suerte de proporción entre las partes. Hay una necesidad habitacional terrible donde el inquilino va a decir, bueno, o sea, el propietario le va a imponer, bueno, a partir de ahora es de tanto, y el inquilino lo que va a decir, no le puede decir, bueno, gracias, chao, porque hay 10 más en la cola esperando, o sea, necesitas Claro, necesariamente aceptar las sí, condiciones que imponga el propietario, digamos. sí, Agustina, pero ojo que también al incrementarse la oferta de propiedades, hace que vos tengas otro lugar en donde poder tener la posibilidad de alquilar. Pero así Entonces, todo, ella se maneja un precio de plaza, digamos, de mercado, donde hay como una base de acuerdo a la zona. En esta zona no vas a encontrar menos de tanto, un monoambiente o de una habitación, lo que sea. Es como que ya se estandarizan los precios de alguna manera, eh, de acuerdo a las zonas, digamos. no, no, pero acordate que yo creo que inclusive van a bajar los alquileres, van a bajar más los alquileres si entramos en la amenaza de la falta de que le saquen los efectos a este DNU. Si llegamos
a pasar Yo no soy que kirchnerista, pero tampoco le voté a mi ley y para mí tiene que existir una intervención del Estado, porque si no, por más que exista esta presunta voluntad de las partes, siempre va a existir alguien que pueda pagar hasta lo que uno pida desconsoladamente. Y para eso hay una cantidad de gente que se queda con esta circunstancia de crisis habitacional. Claramente, imagínese que no es lo mismo ir en Junín y Jujuy a que de repente te suban al cuádruple y te tenga que ir al barrio Pirachuy, por ejemplo. Entonces, coarta muchas circunstancias esta presunta voluntad de las partes sin una intervención estatal en perjuicio de toda la colectividad. Eso es lo que no se ponderó y ojalá que no se pruebe el DNU este que nos va a perjudicar a todos. Sí, eso es cierto, profe, porque nosotros no tenemos a quién reclamar en este momento. Se cobra lo que quiere y nosotros no podemos reclamar a nadie, digamos. Y bueno, los únicos que son los más beneficiarios son los dueños de... Claro, los propietarios, es decir, no existe una intervención que regule la circunstancia y queda como voluntad de las partes el celebrar este presunto negocio jurídico. Entonces, ahí genera esta crisis habitacional. Repito, no es lo mismo vivir solo que de repente alguien tenga que decir, vamos a vivir entre tres para poder vivir bajo un techo. Sí, o sea, eso es así y también, a ver, convengamos algo, a ver, yo no entiendo que también este decreto de necesidad y urgencia eh, que derogó Tampoco favoreció a los inquilinos. la ley de alquileres no es justa, pero tampoco estaba siendo justo la anterior. Claro, lo anterior no era justo, pero había una cierta suerte de regulación. Lo anterior no era justo, pero tampoco lo de ahora, porque ahora en No, razón de seguro. ese Ahí presunto estamos de acuerdo. aumento No es trimestral o justo ni la cuatrimestral, ley ni uno esto. pasa de pagar 90.000 pesos, después 180.000 pesos, después 320.000 pesos y uno termina pagando en 2 años 1.000.000 de pesos en alquiler. Sí, Es una locura. sí, sí. Así es. Así es. Podemos estar de acuerdo entonces en que no es justo ni esto que está pasando ahora ni la anterior ley. El Totalmente. tema es que cuando se quiere Claro, regular podría tanto, ser siempre algo, se salen por la tangente. exactamente, podría ser algo intermedio entre lo que fue la superregulación que era la anterior, incluso con esa última modificación de octubre del año pasado que la terminó de superregular en cuanto en favor otra vez del inquilino, pero ya mucho más perjuicio al propietario. Así que me parece que las dos instancias de la superregulación y ya dejar todo liberado, en este país al menos hay que darle un mínimo de marco regulatorio. Y bueno, ustedes se manejan dentro de este marco, hagan en libertad de autonomía de la voluntad, libertad de forma, etcétera, pero un marco regulatorio, digamos, a la Y circunstancia. fíjense que perdón, ¿qué? Que tiene que estar equilibrado todo, porque si no, no solamente beneficiario puede ser el propietario, también los inquilinos, porque hay personas, a mí 3 veces más estoy pagando ahora de lo que pagaba. ¿Y a quién le reclamamos eso? No tenemos a quién reclamarle. Y si no tenés casa, tenés que pagar nomás de donde sea y sí o sí tenés que pagarlo. Y no hay nadie que nos defienda en ese sentido. Claro, esto es alquiler o compra y venta, no es alimento de perro. O sea, uno puede decir cuando yo me voy siempre a comprar el alimento de perro, cada mes me dicen, escucha tranquilo, porque va a estancarse acá, porque obligadamente todos tienen que moderar esto, si no, no van a vender más. No. Acá en Corrientes no pasa. Acá inclusive hay gente que está dejando de alquilar oficina, está dejando de vivir en una zona holgadamente accesible dentro de lo que se encuentra en lo que es su entorno inmediato de trabajo y va a llegar un momento que va a explotar todo. Entonces, yo no sé quién diagrama las circunstancias de orden público en razón de esta presunta voluntad de las partes en lo que respecta a lo que es alquiler y compraventa, pero está mal porque es necesaria la intervención estatal, no en absoluto, pero sí para que haya una base de regulación para que, como dice María Norma Vallejo de Gómez, que se pueda reclamar a alguien que es excesivo. Claro, un marco regulatorio en general, por lo menos. Doctor, Sí, doctor, Pero en realidad no deberíamos de requerir, o sea, yo creo que por ahí, bueno, no sé, las cosas pasan para algo, digo, nosotros tenemos que tener
como seres humanos de esta situación. Yo como propietaria no puedo poner una propiedad con un valor excesivo, lo puedo hacer, pero digo, de ahí o estafar o tener un estudiante en un alquiler mío y de buenas a primeras agarrar y subirle el 300%, porque sé que lo voy a matar. O sea, nosotros tenemos que tener un cierto nivel de conciencia, pero también Pero es ¿qué pasa, cierto que Camila? yo no estoy, Camila, no, disculpame, Rodrigo, déjame terminar. Yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero lo que sí creo es que, o sea, no tenemos por qué tener intervención del Estado. Nosotros, las personas, deberíamos regular, pero también todos los cambios son graduales. Este cambio de ahora, arréglense las ustedes, no va a ser fácil para nadie. Y en esas estamos, creo. Bueno, vos evidentemente sos propietario del lugar donde vivís. Sí, Yo también, pero tengo mucha gente querida y conocida que alquila y que pasaron de pagar 68 a pagar 350.000 pesos. ¿Me entendés o no? Sí, a mí me pasa. Entonces, es necesaria la intervención porque es mínima. No es dejar hacer, dejar pasar. No se trata con respecto a una presunta perspectiva neoliberal, porque no se sujeta, no tiene nada que ver con lo que es la gestión pública y política de un Estado en razón de librar a la voluntad de las partes, ni que fuera que se está vendiendo pescado o que se está agarrando, qué sé yo, vendiendo figuritas, ¿me entendés? Es una circunstancia habitacional. Es más, yo creo que no prosperaron las circunstancias de inconstitucionalidad que se han amparado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no lo hicieron bajo índole colectiva, solamente a instancias de parte, no le están contestando. Pero procedería en consecuencia si se pudiese hacer desde el punto de vista colectivo, porque hay derechos amparados en la Constitución de vivienda digna. Y cuando hablo de vivienda digna, no digo solamente al poder acceder a ser propietario, sino también a poder alquilar. No corresponde eso, Cami. Yo creo, Pero chicos, que no estamos, es lo que una estamos, cuestión. Sí, perdón, Roberto, decime. sí, no, mire, allá aportando un poco a lo que están diciendo los compañeros, yo creo que esto, sin ir para un lado o para el otro, sacando la cuestión política, es una cuestión cultural, porque como dice la compañera Camila, deberíamos tener conciencia, sí, pero lastimosamente la gran No parte hay. de los argentinos no hay conciencia. ¿Por qué? Porque donde podemos sacar una tajada, sacamos 3 tajadas, 4 tajadas. totalmente. ¿Qué ocurrió, por ejemplo? Y hay un ejemplo, las prepagas. ¿Qué hicieron? No, porque vamos a desregular las prepagas, porque automáticamente van a bajar. ¿Qué hicieron? Se carterizaron. Las 4 grandes prepagas se pusieron de acuerdo y no bajaron nada, al contrario, suben. Acá ocurre lo mismo. Se ponen de acuerdo las 4 o 5 inmobiliarias que manejan el mercado y no vas a conseguir ni para alquilar ni un baño. Y al precio que uno está buscando o al precio, como dice también el compañero, porque es cierto, hay mucha gente que está haciendo cola, pero para conseguir un lugar, un 4x4 para poder vivir. Pero es una cuestión más, digamos, de sentido común que nos está viendo que eso es lo que tenemos que nosotros tratar de ver, de modificar, por supuesto, con la ley, pero es algo más nuestro que otra cosa, desde mi punto de vista. Vio, profe, que usted dice, bueno, cómo va a haber más alquileres que podamos alquilar y todo eso, pero hay más alquileres porque la gente se está yendo y dejando ese lugar porque está muy caro. Si uno se va al centro, por ejemplo, yo, por ejemplo, mira todas las cantidades de casas, inclusive locales para comercio, todo eso, pero cantidad están cerrados. Pero yo pienso que es porque no lo pueden pagar y se van a otro lugar. A mí me parece eso, que no es porque no, la gente se va porque no puede pagar realmente lo que le No, están no, pidiendo. y también es cierto que la gente se va porque no puede pagar esos lugares comerciales y con lo cual, al no poder pagar esos lugares comerciales, que es donde realiza su negocio, su emprendimiento, también se retira del lugar para pagar menos alquiler, para radicarse en otro lugar donde por lo menos Porque solvente hay mejor sus costos. justamente esto, cuando surgen problemas a nivel social, se van buscando soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hoy, o sea, yo entiendo lo que dicen, por ahí yo no creo nada más que el Estado tenga que intervenir en todos los ámbitos de la vida. Como esa parte de la historia ya la pasamos. Yo creo que tenemos que vivir, o sea, que estamos viviendo de hecho otra realidad y que hay que adecuarse a esa otra realidad.
Por supuesto que vamos a ver o van a haber personas que la van a sufrir más que otras, sí, porque es así, pero hay que acompañar todo esto. Ahora, por ejemplo, yo veía Pero el todo negocio sufrimiento es tradicional. válido, entonces, colega. ¿Cómo? Todo sufrimiento es válido, venga todo, hay que sufrir, hay que sufrir. No digo, pero es que no todo es sufrimiento, porque así como yo, por ejemplo, me puedo estar perjudicando en algo, hay otra persona que está ganando más también. Sí, pero la clase media está desapareciendo, Camila. Mira, en Francia, pasando durísimo. escuchaba Cami, en Francia y en Estados Unidos hay regulación mínima, de mínima intervención con respecto a una base de plaza para poder defender a los locadores, ¿entendés? Y a los locatarios, a los dos en sentido equitativo. De repente, a ver, te doy un ejemplo y un muy mal ejemplo. La cuota estamos pagando 31.400 o 300 pesos. De repente, si tienes a juzgar por la voluntad de las partes, el mes que viene te pueden facturar 200.000 pesos. ¿Y quiénes están pagando? Tenemos que ajustarnos a todo eso. ¿Se entiende? Tiene que existir una regulación. En todo caso, yo pienso que en razón de lo que se está dialogando acá, que no vamos a tener ningún acuerdo porque todos pensamos diferente, creo que así como la vez pasada tuvimos una reflexión y una conciencia de qué era el medio ambiente, acá lo que podemos propender nosotros como alumnos y futuros dueños de inmobiliaria es a que se tome conciencia y se infunda conciencia y educación de clase a las personas para que puedan comprender que los precios no pueden ser deliberados y excesivos. Claro, totalmente, coincido. Bien, Por eso, esos son los cambios que yo hablamos también de esto. Hay distintas posturas, ¿sí? Las posturas creo que llegamos todos al acuerdo en general de que ni la ley de alquiler era justa, ni este decreto por ahí lo torna justo. El tema está en que lo que sí vemos son datos de que hay mayor cantidad de alquileres, ¿sí? En oferta. Eso sería un dato positivo. Aumentó la cantidad de alquileres y la cantidad de alquileres que se dedican o que se destinan a vivienda y no alquileres temporarios. Porque también es cierto, como les mencionaba recién, que en estos lugares tipo Santo Tomé o lugares que son aledaños a países vecinos, uno no consigue alquiler por más que quiera pagar lo que pague, porque obviamente, ¿sí? Una persona, un brasilero, un paraguayo, un boliviano, tiene una moneda mucho más fuerte que la nuestra y no le importa pagar, no sé, 500.000 pesos el alquiler de un monoambiente. Porque si se tiene la universidad en todo caso pública o gratuita o muchísimo más barata que en su país. Entonces por ahí vemos el tema. Igualmente entiendo la postura de ustedes y también es cierto lo que dice Rodrigo. Generar conciencia. Ustedes son la etapa que viene. Hay grandes inmobiliarias que están detrás de todo esto. Sí, como dijo recién Roberto, también el tema de la cartelización pasa y va a seguir pasando. Pero ustedes también están acá para ofrecer un tipo de servicio diferente, ¿sí? Un tipo de servicio que se adecue a las necesidades y generar conciencia, así como generamos conciencia con el ambiente, también generar conciencia con este tipo de leyes, ¿sí? O este tipo de cláusulas en donde tratemos de no exprimir al inquilino y de no tampoco saturar al propietario o requerir al propietario más de lo que pueda dar, porque también es cierto que con todo el tema de las regulaciones que se dan, como también con los liberalismos, como está de moda ahora, ocurren injusticias. El tema de las tomas de propiedades también es un punto también a tener en cuenta, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Y qué pasa cuando esos lugares que se destinan al alquiler son ocupados por personas que tienen hijos y no los podemos sacar? ¿Está? Y que hay todo el vericueto legal que hay que llegar y que nunca se llega y esas personas están enfrascadas en ese lugar durante 15 años con una persona que ahorró para tener su propiedad, para vivir más holgadamente y no lo puede hacer. Entonces, hay injusticia, vemos por todos lados, pero sí es la posibilidad de tomar conciencia y de salir mejores nosotros. Entonces, este sería ¿Te como un puedo dar un camino. ejemplo de ese profesor que pasó mi trabajo? Dale, a ver, Sofía. Por ejemplo, del que estamos hablando del precio excesivo, hubo un caso en el que un alquiler el propietario pedía exageradamente, no era el doble, era el triple, cuádruple más o menos. Sí, a mí Y me pasó. mi jefe lo que hizo fue
al no llegar al acuerdo con el locador, él rescindió de sus honorarios porque él hizo una consulta en el colegio de cuánto estaba tasado ese inmueble y daba todo más o menos, le decían 250.000, 260, 270, ¿sí vio? No, Sí. el locador quería 600.000 pesos y de ahí para arriba. Entonces mi jefe lo que hizo fue, él no hizo ese contrato y le dijo que se haga cargo él de ese alquiler porque él no iba a hacer algo que estaba sobretasado, porque Pero, él quería también estar entre las dos partes. Él cuidaba al inquilino y que tampoco el locador era lo que él pretendía. Y no hubo acuerdo, profesor, y se quedamos sin ese inmueble, digamos, porque no hubo acuerdo. y bueno, es lo que suele pasar. ¿Y También qué ahí pasó en está ese la caso? cintura ¿El política. inquilino terminó su contrato y se fue? Terminó su contrato, sí, se fue porque el locador no estaba en que quería ese precio. Bueno, El igualmente inquilino. en ese caso, Delia, fíjate esto también. Con esta ley que estaba vigente hasta diciembre del 2023, terminado el contrato, el precio inicial del nuevo contrato que se va a establecer, la ley no lo reducía ni lo enfrascaba ni nada. Por ejemplo, yo venía teniendo un alquiler, no sé, de 100.000 pesos el primer año, 200.000 pesos el segundo año y 400.000 pesos el tercer año. Terminado ese contrato, que el mínimo era de 3 años, yo podía duplicarlo y ponerle 1 millón. Y la ley no podía Sí, decir nada tampoco. sí, eso pasa ahora. Con esta ley pasa eso. No, y Están con la mal. ley pasada, con la ley que se derogó Sí, también, ¿eh? Nada sí. impedía que en el inicio del contrato se ponga cualquier tipo de monto, porque la Porque era ley un contrato nunca nuevo. era un No, contrato nuevo. espere, no entiendo. ¿Cómo es el supuesto que dice usted, profe? A ver, habiendo terminado el primer contrato, ¿sí? De 3 años, como era el que estipulaba Ah, la sí, ley, sí, sí, claro, pero en ¿sí? ese caso ya no hay contrato. O sea, es un nuevo contrato. Por eso, Ya sea con la misma ni persona o con ni la otro. ley ponía ningún tipo de parámetros, ni inclusive si vamos a arrancar un nuevo contrato, nada impedía que el propietario pida 1 millón o 2 millones, no importa. Ay, ¿se La acuerda ley de de ninguna forma lo limitaba. la prórroga tácita? Estaba prohibida también la cuestión con los garantes. Nada. Entonces, no sé, tampoco la anterior ley era muy justa también para el inquilino, en este caso. Bueno, lo importante es destacar estas cuestiones. Hay muchas, muchas reformas que se hicieron. Esta ley establecía, como les dije, un mínimo para cualquier destino de 3 años. ¿Sí? Tanto sea para vivienda como para lugares comerciales, el mínimo era 3 años. Y a partir de ahí, lo que sí se podía hacer era en la parte habitacional un incremento anual únicamente, y en la parte comercial ya quedaba liberado a las partes, creo que en 6 meses, la posibilidad de aumentos, ¿sí? O de actualizaciones a ese canon locativo. Una de las cuestiones que también, como les dije, eran raras, era que las viviendas habitacionales podían durar hasta 20 años, cosa que no creo que nadie haya hecho esto, salvo para eludir de alguna forma otras cuestiones más urgentes. No sé, quería sacar de la propiedad de algún tipo de fondo o algo de eso. Y para lugares no habitacionales, o sea, locaciones no habitacionales, hasta 50 años. Una ridiculez total, pero estaba en la ley. Así que bueno. Otra cuestión bastante importante de esta ley, derogada parcialmente, era que se establecía excepciones a este plazo de 3 años, ¿sí? Las excepciones se daban básicamente cuando se alquilaba una embajada, un organismo internacional, cuando entraban los alquileres temporarios, ¿sí? Cuando se alquilaba para la guarda de las cosas, y otra de las cuestiones es cuando se alquilaba para predios feriales. Estas eran excepciones que contemplaba la ley y que no necesitábamos del mínimo, plazo mínimo legal de 3 años. Para todo el resto, 3 años para arriba. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Una cuestión también que quiero que tengan en cuenta,
por si esta ley presenta o comienza a tener efecto nuevamente, es el tema de los alquileres temporarios si se dedican a eso, ¿sí? Hay un error en la ley, ¿sí? En cuanto a los alquileres temporarios, eh, que habla justamente de los contratos, de este tipo de contratos, y que se da en torno a cuánto tiempo podemos alquilar, ¿sí? Básicamente no podemos alquilar más de 3 meses de esta forma. Recuerden que son departamentos, habitaciones o casas habitaciones, ¿sí? Que tengan determinadas determinadas características, básicamente que estén amoblados. ¿Está? Si ese departamento está amoblado, lo podíamos alquilar a través de un alquiler temporario. Entonces no necesitábamos hacer este mínimo legal de 3 años. Pero ojo al piojo, ¿sí? Con la cancelación que se podría dar de estos alquileres temporarios. ¿Está? Ojo con eso también, porque muchas veces en la rescisión de estos alquileres temporarios había una cuestión que hablaba de días, ¿sí? Y se estipulaba en meses. ¿Está? Se decía básicamente que estos alquileres temporarios podían ser cancelados por el inquilino, pero si eran cancelados tenían que tener como una tarifa excepcional, y por ahí el problema legal que se presentaba. ¿Está? Bien. Continuemos un poquito con, así a grandes rasgos, con lo que establecía este tema de la ley. Otra cuestión bastante importante era todo lo que tenía que ver con las reparaciones, ¿sí? Grandes capítulos y grandes consultas jurídicas se hicieron sobre este tema, básicamente sobre el tema de las reparaciones que eran urgentes y las reparaciones que no eran urgentes, cómo se debían hacer y cómo no se debían hacer. Una cuestión importante que reflejó esta ley es la incorporación también de los correos electrónicos como forma de comunicación, ¿sí? Y para que lo entiendan, con la vigencia de la ley derogada provisoriamente, se podían incluir los correos electrónicos como forma de notificación, con lo cual traía aparejado algunos problemas que también es preciso que los conozcan. ¿Cuáles eran los problemas que se podían suscitar? Básicamente en cuanto a las reparaciones urgentes. ¿Qué necesitaba, qué podía pasar o a qué lo estamos advirtiendo? Básicamente a que si uno tenía un problema urgente, a ver, yo inquilino, tengo un problema, no anda mi termotanque, ¿sí? Podía notificar al propietario, ¿sí? Y con 24 horas de anticipación hacerlo reparar al problema. ¿Está? En este caso, la ley autorizaba que el inquilino notifique al propietario con 24 horas, ¿sí? Y si el propietario no reparaba el problema, podía repararlo el inquilino a costa del propietario. ¿Qué pasaba generalmente y cuál es el ejemplo que podemos dar acá? Se rompe un termotanque. ¿Tá? Yo tengo la posibilidad de notificar al propietario a través de un correo electrónico. Mando el correo electrónico un viernes a la noche. Obviamente el propietario no revisa su correo electrónico porque nosotros estamos muy acostumbrados generalmente a revisar el WhatsApp o las llamadas, pero no los correos electrónicos. ¿Tá? Nos encontramos el lunes a la mañana con que ha llegado un correo electrónico, pero que ya el inquilino ya hizo reparar el termotanque. ¿Me siguen hasta acá el ejemplo? Sí. ¿Ah? Bien. Sí. Hace reparar el termotanque y presenta la factura. La cosa es que el que reparó el termotanque era un ingeniero eléctrico, ¿sí? No sé, le tiro cualquiera para agrandar, recibido en el Balseiro, en ingeniería atómica. Entonces, el recibo por la reparación del termotanque estaba valuado o sobrevaluado. ¿Qué hacía el inquilino? Decía, yo te notifiqué 24 horas de anticipación, como vos no reparaste el problema, lo hice reparar, acá tengo la factura, esto es lo que me salió. ¿Está? Ingresando este correo electrónico, nosotros
o abrimos la puerta a que esa notificación, por un acuerdo de partes, sea tenida como válida. Si nosotros no hubiésemos ingresado este correo electrónico en el contrato de locación, nosotros vamos a tener que esperar como inquilinos hasta un día hábil en todo caso para enviar una carta documento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces nosotros podemos hacer, hacemos los arreglos en la casa donde estamos alquilando y pasar factura, pero Eso, antes tenemos que mandar un correo. eso es con la ley anterior. No, claro, no. Ahora depende de todo. Ahora sí. Ahora depende de la voluntad de las partes, como Claro, hablábamos recién. exactamente. Claro, ¿Acaso sí. para pasar? ¿Sí? Sí. Si se niega, ¿y si se niega el propietario, profe? Si Es que se niega, justamente, como la ley tenía carácter de orden público, lo estipulado en la ley era considerado por la justicia como plenamente válido y la ley autorizaba al inquilino a descontar del canon locativo lo que había gastado para la reparación de ese artefacto. Obviamente, esto se Esto era puede para los casos judicial. urgentes, ¿no va, profe? Sí, pero a ver, 24 horas para casos urgentes, listo. Pongamos que 10 en días este para caso los... estamos aumentando groseramente todos los efectos, porque el que reparó el termotanque era ingeniero del Balseiro o de la NASA, cosas así. ¿Está? Entonces aumentó. Pero de que es Inclusive posible, la viveza criolla, acá también está lo que yo digo de la conciencia, porque, o sea, sí, lo que yo pienso, pero mucha convivencia entre ese inquilino y ese, no sé, ese plomero, por ejemplo, ese gasista, ese electricista que fue arregló. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el chiste? El chiste no era, bueno, vamos a presentar una factura, por favor, en horario detallado. No. ¿Perdón, perdón, la Ali? última parte no. Claro que en realidad iban mitad y mitad, un porcentaje, bueno, vos decís tanto más, y así era la cuestión. Exactamente. Pero bueno, se puede dar, se puede dar. Sí, totalmente. Profe, Entonces y en este tenemos que caso estar preparados. Obviamente, de esto que estamos hablando es de la ley anterior. y por hoy, profe, y por hoy, Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, le doy un ejemplo, profe, ¿puedo? sí. Yo estoy alquilando acá una casa y Ajá. ya hace 7 años que tengo el problema hídrico de que la cañería, yo tengo adelante los caños eran de plástico y ya cuando vine ya está un árbol que le entró todas las ramas, se rompió todo y ahora tengo el problema de que me entra agua en toda la casa, y yo cansada de decirle, tengo ese problema, me entra agua en la casa, todo, se me arruinan las cosas y no tengo respuesta, y ahora justamente me aumentó 3 veces, 4 más o menos el alquiler y bueno, ahora yo le estoy reclamando, pero mi pregunta es, ¿yo tengo derecho a hacer ese reclamo? Porque es un problema que ya viene Bien, de larga data. la respuesta como todo abogado, en principio va a ser depende. Porque ¿Cuándo yo firmaste tu contrato? y yo lo firmé ya, bueno, ahora tengo que hacer renovación de contrato, ahora tengo que hacer, pero yo vengo de larga data con ese problema. Está bien, Y yo pero cómo puedo hacer, la larga data en principio no estaría como contemplada en estas posibilidades. Estamos hablando de gastos urgentes y una cuestión que se podría llegar a dar, ¿viste? yo pienso Ahora, que es urgente porque el tema hídrico ahora con el tema de la lluvia, nosotros no sabemos si mañana nos inundamos nuevamente y eso trae consecuencias y sí. en todo. Eso nos trae consecuencias a todos Bien, nosotros. yo creo que vos para la próxima, sí, perdón, Guadalupe, ¿querías decir algo? No, profesor, cuando termine nomás de hablar con la compañera, le voy a pedir un ratito para hacer una consulta. Ah, sí, no hay problema, decime.
No, yo le quiero consultar sobre el examen y sobre el programa, porque la vez pasada se cortó justamente en ese momento, cuando estaba por hablar, se cortó la clase. Ah, dale, dale, no hay problema, no hay problema. Ya retomamos. Tuve un ratito Sí, de la clase como para hablar de eso, no hay problema. sí, Bien, gracias. no, no, de nada. Mira, yo creo que una sana cuestión en este caso que nos pregunta la compañera si tiene derecho, sí tiene derecho. El tema está, si está en vigencia, si firmó su contrato con la vigencia de la anterior ley, los efectos siguen vigentes porque es a la firma del contrato. Ahora, si va a hacer una renovación de contrato, va a tener que pensarlo muy bien y en todo caso exigir en el nuevo contrato la readecuación o la implementación de otro tipo de seguros, ¿sí? O otro tipo de actividades. Hoy por hoy, con esta nueva forma o con este nuevo principio de autonomía de la voluntad, lo más lógico es que todo, en principio, todas las posibles contingencias estén expuestas por escrito en el contrato, porque el decreto dejó muy librada a la responsabilidad de las partes y a la autonomía de la voluntad las cuestiones que tienen que ver con el contrato de locación. Y En sí, este pero caso, el propietario va a poner, va a hacer un contrato a su favor, no a favor de nosotros. Ese es claro, el Y yo bueno, creo que en realidad, profe, más que contrato de lo... Ah, perdón. ¿qué? No, estaba hablando María y yo interrumpí. Sí, yo le dije ya. María, que los contratos de locación en principio no son esos contratos adhesivos como los que vamos al banco cuando vamos a sacar un préstamo que firmamos o no tenemos. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de tener opción o de por lo menos llegar a un acuerdo con el propietario. En todo caso es ponerle listo, a ver, ¿cuánto pretendés que sea tu alquiler? Listo, bueno, 200.000 pesos, bien, perfecto. Pero ¿cómo contemplamos el daño que tengo yo en la propiedad cuando la misma se inunda? Sí, justamente es eso lo que me está pasando. Y Me justamente imagino. es 200.000 pesos, cuando yo estuve pagando 53.000, nos pasó a 200.000 pesos. Pero tenemos todo el problema hídrico que vivimos inundados. Claro, La vez bueno, que llueve es para que se inunde la casa. yo creo Pero que este tema de que por ahí hay más oferta, te conviene a vos antes de una renovación, ya viendo que durante tantos años el propietario no contribuyó a solucionar el problema ni se adecuaron, porque por ahí puede ser que sea un problema de no solución. Entonces diga, bueno, mira, yo puedo cobrarte 200.000 pesos, pero como sé que está este problema de cada vez que llueve, vamos a poner un seguro para que en caso de que se inunde, lo pago yo y en ese caso se te recomponen las cosas que se arruinaron. No sé, tiro como una idea. Y si no, lo más lógico sería que vos trates de conseguir otro tipo de propiedad en otra zona. sí, sí, la verdad que sí, ya Inclusive, estoy. profesor, yo creo que estos contratos de locación, bueno, con esto, o sea, con esta situación, como usted la dice, más que contratos de locación van a terminar siendo esos contratos de adhesión, en donde el propietario básicamente es el que pone todas las condiciones que quieren. De todo modo, María, por si me permitió una recomendación, eh, fíjate de conversarlo amenamente, más si sos una inquilina que viene desde hace rato. Yo, cuando tuve problemas de humedad, yo siempre negocié con 19 años, María, yo negocié el precio del alquiler justamente con el problema de humedad que tenía. Eh, pero bueno, por ahí una recomendación, más allá digamos, de la consulta jurídica, eso es una muy buena posibilidad. Sí, Camila, yo siempre intenté de negociar con el propietario. Lo que pasa es que él nunca está acá en Corrientes y no puedo hablar. Está la inmobiliaria y la inmobiliaria me dice que él sinceramente está cansado de decirle eso al propietario. Yo lo que estoy viendo es que tendría que irme nomás. Es que por ahí no Ese. te queda otra solución, ¿viste, María? Sí, no me queda porque el de la inmobiliaria ya... Pensándolo en voz alta, ¿no? Porque si ya reclamaste, si ya pusiste o pusiste sobre la mesa los problemas que tenés y no son reconocidos, y
¿No te va a quedar otro? Sí, sí, la verdad que sí. Nada más que uno Sí, piensa en se apega a los lugares también. todo y ya está acostumbrado también. Inclusive con la economía como estamos, por ahí capaz que te convenga, inclusive, no sé cómo es el caso de Corrientes, pero capaz que te convenga pagar esos 200 que decías, porque si vos tenés que mudar, cambiarte para mes o meses de depósito, o los fletes, no sé cuántas cosas puedes llegar a tener, pero todo eso capaz que si haces un balance de cuánto dinero puedes gastar, capaz que te convenga seguir pagando esos 200, ¿me explico? Pero Sí, bueno, pues, nada, el tema es que yo no quiero equilibrio. que esté teniendo el problema de que se me inunde la casa, ese es el tema. Y cuánto se me va a ir si yo tengo que cambiar toda la cañería y todo porque hay que cambiar todo, ¿viste? Entonces, ¿a cuánto me voy a ir, viste? Y Igual, no profe, la solamente ley prevé para los casos que no son urgentes también a notificar a 10 días. Claro, no, no. Bueno, esa es otra. Eso es justamente lo que te estaba por decir. María, hay reparaciones. Si vos firmaste tu contrato en la vigencia de la ley que fue derogada, parcialmente, por lo menos hasta ahora, vos tenés la posibilidad de notificarle con 10 días sobre las reparaciones que vas a hacer y después descontarlo de los cánones locativos. claro. Sí, yo muchas veces intenté, pero siempre el de la inmobiliaria me dice, espera que consulto porque el propietario es jodido, me dice, es Y sí, jodido. Espera pero a ver, que yo creo y te aconsejo, a ver, en un sentido amplio, yo creo que vos tenés que empezar a buscar un lugar para cambiarte, pero de movida, en la vigencia todavía, ¿cuándo tenés que renovar tu contrato? ahora justamente ya estoy esperando, del 1 al 10 ya le dije que quiero renovar, pero no está el Bueno, propietario. fíjate que estamos a 16 todavía puedes, no sé, entrar con una carta de documento, entrar con un poco más de peso y intimarle la reparación. Estás en tiempo Sí, todavía. sí, Vas sí, a eso sacar lo todos los datos en el contrato de locación, María, del propietario de tu inmueble. Ahí también puedes ¿Cómo, buscarlo y buscar. cómo Camila? ¿Sí? No entendí. Que podés Bueno, después te hablo notificar, por privado nada más. sí, es Bueno, notificar al lugar donde está el domicilio declarado en el contrato. claro, sí, sí. Pero bueno, una cuestión también a definir, que recién les comenté, es el tema de la rescisión derogada o tarifaba la forma en la cual podíamos extinguir el contrato de locación. Para esto lo que había que dividir es básicamente si el inmueble se destinaba a vivienda, ¿sí? O si no se destinaba a vivienda. Si se destinaba a vivienda, teníamos por un lado estos contratos que eran exceptuados, como los contratos de embajada, los alquileres temporarios, etcétera. Y si estábamos en estos contratos de vivienda, teníamos que distinguir si estábamos en un contrato, en la vigencia del contrato durante el primer año, ¿tá? Si habíamos superado los 6 meses de actividad, teníamos que notificar con un mes de anticipación y pagábamos un mes y medio por retirarnos antes del lugar que alquilábamos. ¿Tá? Si, por el contrario, ya superábamos estos 6 meses, ¿sí? Era otro el canon que se pagaba. Una cuestión que recién les mencioné, pero que es importante que lo aclaren si lo que están por hacer es alquileres temporarios, ¿sí? Es el tema de la rescisión, que tengan particular atención en este tipo de rescisión de los alquileres temporarios, porque hay un error en la ley, ¿sí? Es un error que se viene arrastrando y que se da generalmente cuando uno quiere rescindir este alquiler temporario. ¿Está? Básicamente, la ley establece que si uno quiere rescindir este alquiler temporario, lo que tiene que hacer es pagar 2 meses de indemnización. Acá hay un error de la ley, con lo cual, si nosotros alquilamos, por ejemplo, un alquiler temporario por un mes, ¿está? O por 15 días, a ver, alquilamos un lugar para vacaciones durante 15 días y nos queremos ir antes, acá hay un error en la ley, por eso quiero que lo verifiquen, que establece que la indemnización a pagar en caso de rescisión es de 2 meses. Entonces, ¿cómo puede ser si nosotros vamos a alquilar durante 15 días que pedimos una indemnización de 2 meses? ¿Me explico?
Sí, profe, eso me pasó a mí yo lo hice todavía online, con una casa de San Martín de los Andes por 15 Sí, días y por X problema familiar de salud, a los 10 días tenía que volver sí o sí. Y ajá. bueno, me quisieron aplicar eso y bueno, a través de un abogado solicité que no era viable porque si yo alquilé 15 días, ¿cómo me van a estar haciendo pagar? Justamente es un error y lo que te conviene en ese caso es pagar los 5 días que te quedan y no rescindir. Y ese fue el acuerdo que hicimos, sí. Pagar los 5 días restantes que dejaba la vivienda, le pagaba como los 15 días de derecho. Y bueno, en base a eso me liberaron el Es que es pedido. lo conveniente. El tema es que hay un error de la ley, por eso lo marco y para que lo verifiquen ustedes también. Bien. Sí, así Y fue. estos son básicamente los problemas que trae aparejado, justamente o que trajo aparejado esta ley. Una cuestión también importante, porque hasta acá vimos lo que era la ley de alquileres. Y también tenemos que ver que esta ley de alquileres, ¿sí? Hay cuestiones que fue derogada en base a los artículos. Yo le puse en el aula virtual los artículos que fueron derogadas, o mejor dicho, más que los artículos, le puse el decreto de necesidad y urgencia que deroga la ley. ¿Está? Para tener en cuenta, una de las cuestiones básicas que se modificó con este decreto, que modificó el Código Civil, es todo lo que hace referencia a la posibilidad de pactar los alquileres en moneda extranjera y la posibilidad también de cancelar esos alquileres en moneda extranjera. ¿Qué básicamente o cuál es el dato que incorpora este decreto de necesidad de urgencia? Que nosotros podemos hacer un contrato de alquiler en dólares. Pero eso no nos beneficia a nosotros como inquilino, profe. No, yo no digo que les beneficia. Yo lo que estoy diciendo es lo que se incorporó ahora. Entonces van a tener que prestarle mucha atención cuando tengan enfrente de ustedes un contrato de alquiler para ver si está establecido en dólares o no. Y una cuestión a tener en cuenta, el mismo decreto de necesidad de urgencia obliga, ¿sí?, a que si las partes establecieron que un contrato de locación debe ser pagado en dólares o si no se hace mención de otra forma de pago, el único medio cancelatorio de ese contrato de alquiler es en dólares. Entonces, mucho cuidado acá. Las partes, en este caso, tienen la posibilidad de negociar el contrato de alquiler. Eso es correcto, pero debe estar escrito que si el contrato es en dólares, también la posibilidad de cancelar esos dólares con el monto de moneda, de curso legal o con otra forma. Porque si eso no está escrito y nosotros tenemos, a ver, nos piden, tiro una cifra, $300 por mes y nosotros no tenemos los dólares fijos, así tengamos los 300.000 pesos, no vamos a poder cancelar. Pero podemos hablar con el propietario y llegar a un acuerdo, profesor. Sí, y el propietario tiene la posibilidad de tomar como cumplido o no cumplido el acuerdo. Por eso lo que les marco es que si ustedes ven un contrato o están por firmar un contrato, lo verifiquen bien, porque si está en dólares, que esos dólares también puedan ser pagados en moneda nacional o de curso legal o de otra forma. El problema, jefe, el problema, profe, perdón, Sí. se da en que en las inmobiliarias, como decía Rodrigo, es que ellos ponen sus condiciones y uno cuando se quiere ir a alquilar, ya están como todas las inmobiliarias medio mismo encuadrado que ponen las condiciones. Bueno, acá vamos a alquilar todo en dólares, acá vamos a alquilar todo en tantos pesos. Entonces las condiciones siempre están del lado del locador. Sí. Ese es el gran problema que tienen todos los inquilinos, por decirlo así, la gente que quiere alquilar. Por eso esa libertad, ese que se ponerse de acuerdo de la libertad es lo que le está, porque le da más libertad al locador que al locatario. El locatario se tiene que adecuar a lo que hay en el mercado, por decirlo así. Mira, yo me permití una cosa. Miguel, vos
Yo te pregunto a vos, ¿vos alquilás o sos propietario? ¿O alquilaste alguna vez en tu vida? El alquiler temporario nomás, pero no Ah, bueno, alquiler. o te pregunto, ¿conocés a alguien muy cercano que alquile? Te Sí, sí, digo, tengo a mis hermanos te que quieren pregunto hacer. esto por lo siguiente, porque muchas veces yo, Miguel, me he sentado al frente de un tipo que tenía en su momento, tenía 200 propiedades. Yo tenía 20 años y yo me senté a decirle, ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que pasa es que también muchas veces la gente no pregunta, no pide. Eso también muchas veces ocurre, más allá de que es verdad, lo más común es que generalmente las condiciones te las ponga la inmobiliaria, pero nada quita que vos le digas, ay, ¿será que podemos modificar? Porque yo lo he hecho. Digo, Bueno, nada, Camila, pero nosotros porque sabemos, pero hay gente Mi que hermano pega. está viviendo en Buenos Aires y no sabe cómo hacer para pagar sus alquileres porque le cambian cada sí, rato y el locador le dice, bueno, si querés o si no, si querés, estas son mis condiciones, si no, buscate otro lugar. sí, Entonces, también ¿cómo puedes coincido. pelear contra eso? Sí, aparte es la necesidad. ¿Sabes qué pasa, Cami? Perdón, Sí, profe. Acá en Corriente, por lo menos, lo que es, no sé dónde serán mis compañeros, lo que pasa es que, bueno, sí, estas son las condiciones, realmente es un contrato de adhesión más que nada, como vos decís, te doy la razón, no podés negociar las condiciones en el 90%, 99%, me animo a decir, yo soy inquilina también, porque, ¿sabes qué? Detrás de vos, si sí, vos no te gustan las condiciones, tengo 10 sí. más. Perfecto. Lucre, vos que me decís que Así alquiler, piensan acá. ¿cuántas veces le preguntaste? ¿Cuántas veces preguntaste en los alquileres tuyos? ¿Será que en esta me pueden explicar o no se puede redactar de otra forma? ¿Alguna vez lo hiciste? Yo doy fe, Camila, que yo pregunté un montón de veces para cambiar las cláusulas de los Sí, contratos y es como se estaba, así como lo estaban diciendo los compañeros, que yo lo dije de un principio acá en Corrientes, el precio ya está preestablecido por las dos o tres Claro, inmobiliarias. no, claro. son No te como van a leoninas las cláusulas. Y yo lo intenté y soy abogada y soy sí, activada, re, soy pero yo no todo, voy a cambiar el precio. negocié Pero todas hoy, las por ejemplo, cláusulas y que no en se el puede. contrato de No te alquiler no gusta, te te ponga vas, los hay más gastos que la cola, extraordinarios. listo. Sí, Sí, muchas así. veces es así también. Eduardo, ¿querías decir algo? Sí. Nuevamente la palabra por ahí que estamos, en la que estamos es depende, Eduardo, depende de cuándo firmaste el contrato. Eh, Generalmente, por eso le digo, el paraguas que tenía la ley anterior de orden público daba la posibilidad de que algunas mejoras puedan ser solventadas por el propietario en función de justamente de eso de que eran las mejoras. Pero sobre este tema en específico, la ley anterior derogada no lo trató en específico. Ahora, la nueva ley deja librada la voluntad de las partes. O sea que si las partes no llegan a un acuerdo sobre esto directamente, cada una va a tener que exigir judicialmente con las pruebas que tenga o directamente retirarlo porque no hay nada que lo impida. Perdón, en el artículo que se modifica es justamente el 958, ¿sí? Que introduce el principio de libertad de contratación.
y básicamente sería la ley del más vivo, sacarlo cuando no te vean, algo así. En realidad lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Fíjate, yo le puse reja, me parece correcto que por lo menos me restituya no el valor de la mano de obra, pero por lo menos de los materiales. Ese sería el Bueno, acuerdo, la es que también, negociación. Profesor, claro, es que también, en ese caso, profesor, siempre y cuando no deteriore la propiedad. Exactamente, exactamente. bueno, Igualmente, esto, fíjate, por ejemplo, si vos vas a poner un aire, a ver, un aire, ¿cómo está considerado? ¿Como un arreglo, como una mejora o como algo que beneficia al inquilino y por eso lo coloca? Entonces, vos Pero colocaste un aire de ventana, podés llegar a un acuerdo y decir, mira, saco el aire de ventana o reparo donde estaba. No hablemos de un split que es algo mucho más chico, pero un aire de ventana más grande involucra por ahí necesidad de revoque, de revestimiento, etcétera. Entonces es cuestión de negociar y todo depende en cuándo nos encontramos, Siempre y en cuando, qué pues, contratación hicimos, en qué periodo de contratación de vigencia la ley. está, profesor. Buenísimo. Eh, Otra de las cuestiones que se modifica también es la posibilidad de lo que establecía la anterior ley en cuanto a las fianzas, a la garantía o a la periodicidad del pago, estableciendo que las partes pueden determinar libremente cómo se van a realizar este tipo de fianzas. Las que te parezca, vos querés entregar un anillo de oro como fianza, perfecto. La libertad de las partes es lo que establece, el principio que establece esta nueva legislación que está vigente ahora. No sabemos cuánto tiempo, pero que por ahora está vigente. Y bueno, y otra cosa que es el plazo de las locaciones, ¿sí? Que se acuerdan que antes era 3 años para cualquier destino, ahora ya no. Se pueden hacer periodos más cortos y en caso sí de que no se hayan establecido, sí hay como un principio de decir un plazo mínimo, pero generalmente lo primero que hacen las partes o donde todos apuntan es justamente al pago, en cómo se va a actualizar el pago y a cuánto tiempo va a durar el contrato. claro, pero esto, profe, a mí me parece buenísimo que nos replanteemos esta situación de qué tipo de profesionales también queremos ser y desde qué lugar vamos a asesorar eh, para acercar, digamos, a las partes, porque ni un precio excesivo ni un plazo tampoco que no le convenga al propietario, y más con la situación, digamos, con la inestabilidad que hay para todos. No sé si me explico. Y acá vuelvo a colación por ahí a lo que decía Rodri en su momento o lo que decían las chicas. Está todo para... Otra cuestión importante que no quiero dejar de mencionar, la posibilidad de resolución de los contratos. Firman un contrato hoy, por ejemplo, cómo lo pueden resolver, ¿sí? Dejarlo sin efecto. Las partes establecen libremente la forma. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan? Antes había ciertas obligaciones que observar cuando se podían dar, ahora no. Si decimos que porque vuelan las moscas, dejamos sin efecto el contrato, vuelan las moscas y dejamos sin efecto el contrato. ¿Sí? Pero eso sí, tiene que Pero estar tienen establecido. abonando, está ¿Eh? establecido también que tienen que abonar el 10% del saldo total ahora. Claro, esa también es una modificación, pero las partes pueden modificar esto y establecer en otro tipo de canon. O, por La ejemplo, mayoría, tranquilamente, ¿eh? la mayoría hace eso ahora, doctor. Sí, 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 la mayoría lo Sí, hace, es más, está en esta modificación que se hace de la ley. bien, Eso está en el artículo 1221. sí, me puedo decir. Profe, yo la vez pasada vi una locación que establecían como canon mensual una determinada cantidad de USDT de Bitcoin. También. Y Es que también está ponían en librado. O sea, garantía, Sí, claro, eso no fue nuevo, eso es verdad. ponían en garantía un determinado porcentaje de USDT, de Bitcoin, de criptominería, como fianza, digamos. en caso de no Ah, pago, ¿está bien? sí, sí, sí.
Es que Bueno, y esta es la aparte, modalidad que opera hoy con respecto a la libertad de formas, digamos. totalmente, porque aparte vieron que estamos con toda esta gente que trabaja para el exterior en la Argentina, que les es más barato alquilar acá, aunque ustedes no lo crean, les es más barato alquilar acá que en el resto del mundo. Entonces se viene a la Argentina a trabajar para el exterior y recibe como pago o de una forma para no ingresar los dólares, recibe Bitcoin y bueno, es una forma de también de solventar el problema. Y hay muchos extranjeros, profe, que quieren comprar acá en la Argentina. Yo tengo mi cuñado que está en Estados Unidos y está hablando con personas que viven allá, norteamericanos, digamos, quieren comprar, quieren invertir en Argentina y quieren comprar terrenos acá. Pero en zonas turísticas, por supuesto. Claro, A para ellos tener les da. rentabilidad. Profesor, le hago una consulta. Sí, Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos. Y hay una compañera que pide que le hagamos, que no le anda el Zoom, Lidia Aguirre, pide que le hagamos una pregunta de qué diferencia, si la puedo explicar, por favor, hay entre el contrato de locación y el comodato. bien. Básicamente, con la ley anterior, ¿sí? Con la ley anterior había cierta diferencia. ¿Qué pasaba? Con la ley anterior, nosotros podíamos establecer este tipo de contratos de locación. Pero la ley anterior, como les digo, al tener un paraguas tan amplio, operaba como una ley de orden público. ¿Qué significa esto? Que era fácil probar que en realidad el contrato de comodato nos estaba dando y que en realidad estábamos aparentando lo que en realidad era un contrato de locación. Entonces, sacaba a sus garras la ley anterior, ¿sí? Y establecía esa protección sobre el inquilino. El contrato de comodato hoy por hoy es básicamente el préstamo, ¿sí? De una cosa por un determinado tiempo. Lo que podía llegar a darse y que en realidad los problemas que podían llegar a suscitarse era en caso de que nosotros tengamos demasiados contratos de comodato en nuestro poder, porque, a ver, rayaba lo irrisorio. Una persona tenía Claro, sospechoso, digamos. claro, sospechoso, 10 propiedades y a las 10 las prestaba. Las prórrogas era el doctor que hacían en la pandemia, las prórrogas para no Totalmente. hacer contrato. Entonces, la diferencia cuando estaba vigente la anterior ley es justamente que con la protección de la ley, tranquilamente se podía probar que este comodato no era tal y ahí entramos a ver que, por ejemplo, el inquilino podía registrar en la FIP este tipo de contratos que tal vez el propietario nunca registró, con lo cual le iba a imponer una sanción. Tiro una como para ponerlo en contexto. Guadalupe, sí. Profesor, Sí, solamente porque ya ya estamos quedan en pocos tiempo. minutos. Dale. Sí, Sí, y para que no se corte de nuevo la clase. dale, vamos a acordar acá. ¿Qué es lo ¿Tiene que va? Sí, algún decime. programa como para pasarnos por los temas, para Eh, saber más o menos una los guía, temas, digamos? sí, 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 los temas que yo voy a tomar en el parcial, que va a ser el martes que viene por el aula virtual, a partir de las A 20, partir de las 20 horas. ¿sí? A partir de las 20 horas. Estiré un poco más justamente porque hay algunas alumnas que comparten materia, ¿sí? Sí, Con la práctica que están haciendo en otra sede, ¿sí? Y me pidieron justamente para que tengan en cuenta. Yo ya hablé con la profesora de la otra materia, con la doctora Carbone, que va a ser su docente también, sí. y ella dijo que iba a tomar el examen 19:30. Yo lo voy a tomar a las 20 justamente para darle la posibilidad de que puedan rendir. Mi examen, para que se queden tranquilos, versa únicamente sobre los temas tratados acá. Los trabajos prácticos, lo que está en la página, lo que colgué en la página y el trabajo práctico que les voy a poner mañana, que es básicamente realizar un contrato de locación con la adecuación de este decreto de necesidad de urgencia que les fuimos hablando ahora. ¿Está? En eso va a versar el examen. Solamente ¿Cuán- eso. ¿Cuánto tiempo va a tardar el examen? Generalmente hago 12, 15 preguntas, ¿sí? Ustedes en 5 minutos lo resuelven.
¿El trabajo práctico lo tenemos que enviar, por profesor? ejemplo, Sí, el trabajo práctico lo van a tener que enviar como lo hacen siempre, uno por integrante de grupo, ¿sí? Está, gracias. Y van a tener bastantes días para entregarlo también. Lo que sí les pido, por favor, que controlen el envío de sus trabajos para que sea en tiempo. Sí, Guadalupe. profesor, en caso de que no sé cuánto tiempo va a demorar el examen de la profesora, Sí. ¿nos podemos conectar más tarde y hacer el examen o tiene un tiempo? No, ningún problema. Yo voy a poner el examen de las 8 a las 21:30, estimo. Ok. O sea, O sea, ustedes podemos conectarnos tranquilos. un poquito más tarde, empezar y se Ningún cierra. problema. Ningún Está, problema. perfecto. Aparte, Bueno, por eso les digo, y no se preocupen que el examen no tiene el tinte de dejarlos afuera, es solamente como un repaso, van a ver que es bastante fácil, bastante lógico y es más que nada de pensar un poco. bueno, muchas gracias, profesor. Más que nada era para organizarnos porque yo también estoy ese mismo día con el examen de práctica. ¿Entienden? Bueno, somos Entiendo. varios. Dale, no hay problema, Muchas Guadalupe. gracias. No, por favor. Hola, profe. ¿Cuándo, Sí. ¿cuándo sería el Profe, examen? nos La semana que viene, el el martes, a tema partir de las 8. de la admisión. Profe, le hago Usted una está- pregunta, ya que estoy. Yo estoy recursando, por ejemplo, estatuto, que el año pasado no hice, pero ¿no tendría que inscribirme nuevamente? No, porque me tomó asistencia la profe. No, si te tomó asistencia es porque vos como recursante solicitaste tu inscripción al Sí, correo a Martillero. Si sí, vos solicité. apareces en la lista de asistencia de estatuto, estás inscrito. Ah, bueno, eso nomás, muchas gracias. Profe, aprovecho, ya que como María preguntó una cosa de otra materia. Para Camila, para que hay gente que está levantando la mano. Después de eso, dale. Bueno. Alejandro, Buenas, profe, ¿cómo le va? bien. Para hacer una pregunta, el día del examen, ¿tenemos que conectarnos al Zoom también o entrar al aula habitual? No, bien, es una buena aclaración. No, el día del examen ustedes directamente se conectan al aula. Igualmente yo a las 8 voy a prender mi Zoom por cualquier problema. Y como les aclaro, el examen primer parcial va a ser por el aula virtual. Al que se le desconectó la máquina, no pudo rendir, hubo corte de luz, cuestiones así, van a rendir el recuperatorio por Zoom la próxima clase que será el próximo martes. Bueno, y otras dos preguntitas que me quedan. Yo tengo, por ejemplo, la materia de Derecho Procesal. Sí. Y para recursar, ¿cuándo más o menos? Fin de O sea, yo sé que tengo fin que de mandar un abril, correo. mayo. Tengo que mandar el correo al... Sí, fin de abril, mayo. ¿Y en qué momento se puede mandar el correo? Porque estaba Y viendo que más algunos cerca de fin de compañeros... abril, porque la materia todavía no se empezó a cursar, se está terminando de cursar la materia previa que es elementos de derecho público. Ajá. Después de esa materia comienza a procesar y registrar. A partir de ahí te va a poder inscribir, pero sale en la página de la Facultad de Derecho, bien arriba, sale materia a cursar, procesal, y ahí vos mandás el correo y se te inscribe. Súper. Y otra pregunta que no tiene nada que ver con eso. Para inscribirse en la carrera este año, para los que van a comenzar, yo soy sede de San Luis, no sé si... Sí. Para todas las sedes. Porque tengo un amigo que está interesado y... Junio, julio. Junio, julio. Ese son 2 meses en donde hay inscripciones. Listo. Bueno. Paso con Nayara. Perdón, Alejandro. No. Nayara. Hola, profesor, ¿cómo le va? Bien. A mí se me cortó un ratito el internet porque se nos fue el internet de casa el que nos No hay venden problema. Todavía no tomé asistencia. y me volví a conectar de vuelta por Está las bien, no hay dudas. problema. Estamos con miedo que se nos corte de nuevo. No hay Por problema. eso. Decime, ¿alguna pregunta, Nayara? No. No, estamos bien para el parcial 40 o una hora tenemos, profesor. Van a 40 tener minutos. una hora y media para ingresar a hacer el examen y para hacer el examen en específico, una vez que ingresen, generalmente son 5 o 6 minutos. No van a tardar mucho. ¿Es redactar un contrato como dato, dijo usted? ¿O un No, contrato de locación? eso es para el trabajo práctico que van a tener que realizar. Ah, está. Bueno, ¿No? muchas gracias, No, profesor. de nada. Gracias. Por favor. Brisa, te escucho. Disculpe, profe. Buenas noches. Bueno. Mi mamá no puede
estar conectada porque tenía una reunión con su otra carrera que ella es docente, entonces Bueno, tuvo otra reunión y no pudo estar no hay conectada. problema. Deja así la foto nomás, no hay problema. Ivana, y ya paso con Camila. Ivana, perdón, María. Ya hablé, profe. Era lo que Dale. yo... Camila, te escucho. Profe, una última preguntita, ya, bueno, dos en realidad, ya que estamos. Dale. Nosotros ya terminamos bueno, terminaríamos en realidad la semana que viene con corretaje. No, ¿cuándo nos estarían dando las materias que siguen? Estimo que ni bien terminen estas porque tenemos la correlatividad nomás que establecer. Ah, no recuerdo en realidad si agronegocios o tasaciones, creo que sí. Pero bueno, y Ni la bien última. terminen estas, ya vamos publicando las que siguen. Ah, ok, o sea, sí o sí hasta fin de mes, claro que sería más o menos la semana que viene. Sí, ya estamos ahí ya. Claro, tiene razón. ¿Asistencia nos toman? Sí, dale, tomo. Vamos entonces, prendan sus cámaras si pueden. Gracias. Bien, ahí voy con la primera. Voy con la segunda. La tercera. ¿Listo, gente? Perdonen la hora, se me atrasó. Muchas gracias. Hasta luego. No hay problema. Gracias, hasta luego. Que anden bien. Dale, dale, chau, suerte. Cortar, profe, Sí, sí. el examen entonces de las 20 en adelante va a ser el Desde las 20.